Un primer tema que nos gustaría tratar con ustedes en esta sesión es el del uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de iniciativas exitosas de gobierno a nivel local. El objetivo de este módulo es reflexionar y analizar las potencialidades y los alcances que tiene el uso de las TICs en el desarrollo de estrategias innovadoras de gobierno abierto a nivel local. Para tal propósito, este módulo lo hemos dividido en 4 secciones. En el primero de ellos, reflexionaremos muy rápidamente acerca del paradigma tradicional del gobierno electrónico y cómo éste poco a poco se ha transformado y se ha adaptado al modelo de gobierno abierto. En segundo lugar, discutiremos con un poco mayor de detalle cómo las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas fundamentales, mas no las únicas, para la implementación de estrategias innovadoras de gobierno abierto. En tercer lugar, les propondré algunos ejemplos de la práctica nacional e internacional que nos permiten constatar de forma rápida cómo las tecnologías pueden ser detonadores de procesos exitosos de apertura institucional. Por último, y como reflexión final, me gustaría darles algunos consejos sobre las implicaciones que tiene el uso de las TICs en la implementación de estrategias de gobierno abierto, particularmente a nivel local y desde un enfoque territorial. La noción de gobierno electrónico o e-government surge a finales de los años 80 o principios de los años 90 del siglo XX en un contexto de profunda reforma gerencial y de liberalización de los mercados y los gobiernos. También como resultado del proceso de cambio tecnológico que estaba ocurriendo durante estos años. En ese contexto, los reformadores de los gobiernos visualizaban el uso de las tecnologías de la información para 4 propósitos fundamentales. El primero de ellos se centraba fundamentalmente a la generación de ganancias en eficiencia y a la mejora de procesos internos dentro de los gobiernos. Esto es, mejorar los procesos de gestión documental y de archivos, mejorar los canales de comunicación entre dependencias que fortalecieran la coordinación. Esto es, el uso de las tecnologías como un mecanismo a través del cual se pueden eficientar procesos administrativos internos. Un segundo objetivo de este paradigma del e-government se centraba en la mejora de la atención y la calidad de los trámites y servicios gubernamentales de ventanilla que recibían los ciudadanos. Todos conocemos ejemplos característicos de esta etapa como las ventanillas únicas de trámites y servicios, los portales de trámites que podemos encontrar en los portales estatales en Internet, etc. Al final, lo que se pensaba era el uso de las tecnologías como una herramienta de mejora de la gestión y de la interacción que tenía el ciudadano al momento que realizaba un trámite o demandaba un servicio concreto. Un tercer objetivo que se planteaba desde esta perspectiva tradicional de gobierno electrónico era mejorar los esquemas de monitoreo y control de la gestión desde una perspectiva interna. El desarrollo de plataformas computacionales o en línea que permitieran dar un seguimiento oportuno al gasto y a la forma como las distintas dependencias gastaban los recursos también fue un elemento fundamental en esta época. Finalmente, un cuarto objetivo que se perseguía a través de estas herramientas de gobierno electrónico era desarrollar y avanzar poco a poco a la implantación de servicios gubernamentales de autoservicio. Por ejemplo, todos conocemos los kioscos de servicios que se encuentran en algunas ciudades y a partir del cual los ciudadanos evitan el contacto con el funcionario público cuando buscan tramitar un acta de nacimiento o buscan realizar algún pago de impuestos. Naturalmente, y como ustedes pueden observar a partir de estos objetivos, la idea tradicional de e-government no involucraba necesariamente la participación de los ciudadanos en la definición de prioridades públicas o en el seguimiento de las políticas públicas, sino que se centraba fundamentalmente en la satisfacción de clientes ciudadanos sobre los servicios brindados por el gobierno
o suponía una reforma de carácter administrativo que lo que buscaba era mejorar de manera interna procesos burocráticos que se encontraban en papel y podían funcionar de manera más eficiente a partir del uso de las tecnologías. Hacia finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, comienzan a acuñarse términos como los de democracia electrónica o gobernanza electrónica que, partiendo de los supuestos del e-government, buscaban aprovechar los cada vez mayores desarrollos tecnológicos para fortalecer esquemas de participación e interacción gobierno-ciudadanía más allá de la mera gestión. Es en estos años cuando comenzamos a ver prácticas como los foros en línea para la discusión de algunos asuntos públicos o inclusive en el caso de Estados Unidos para la discusión de algunas regulaciones, el uso aún tímido, aunque creciente, de redes sociales o otro tipo de canales de comunicación electrónico para establecer comunicaciones entre ciudadanos, autoridades y funcionarios, y la implantación de buzones electrónicos para hacer sugerencias o quejas. Ahora bien, durante estos últimos años naturalmente ha habido un desarrollo tecnológico mayor, se cuenta con mayores herramientas y tecnologías que hace 15 años no nos imaginábamos, pero también existe detrás la construcción de una nueva concepción acerca de cómo debe articularse la acción pública y cómo deben decidirse las prioridades sociales, las políticas públicas que deben implementarse y los modelos de control y seguimiento. Esto es, un modelo de gobierno abierto en el cual se parte de dos principios fundamentales que son la transparencia y la participación ciudadana, a través de los cuales buscamos propiciar un involucramiento informado de los ciudadanos en la definición de asuntos públicos clave. Desde esta perspectiva, naturalmente, las tecnologías de la información y la comunicación se convierten en una herramienta fundamental, pero con una implicación distinta a la que veníamos observando hasta estos años, diferente a lo que era el gobierno electrónico e inclusive la democracia electrónica. Desde una lógica de gobierno abierto, las TIC se conciben como un mecanismo que pueda abonar al menos en tres factores. El primero de ellos es la generación de prácticas o plataformas que faciliten el acceso a información valiosa a los ciudadanos. No solamente información de oficio relacionada con presupuestos, salarios, viajes, directorios de funcionarios públicos, sino información valiosa que los gobiernos resguardan y sistematizan y que su publicación y difusión a través de distintos canales puede permitir a los ciudadanos resolver problemas de su vida cotidiana o participar de forma activa en los asuntos públicos. Un segundo objetivo que se persigue a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en un entorno de gobierno abierto es el desarrollo de plataformas y esquemas innovadores de participación e involucramiento ciudadano en los asuntos públicos. A través del uso de las tecnologías de la información, las asambleas presenciales, por ejemplo, se pueden volver obsoletas y se pueden utilizar tecnologías mucho más amplias que permitan incorporar al mayor número de ciudadanos posibles en la discusión de asuntos públicos o en la definición de prioridades para territorios concretos. Por último, un tercer objetivo que se puede perseguir desde una perspectiva de gobierno abierto a través del uso de las tecnologías de la información es la construcción de prácticas de rendición de cuentas y de contraloría social en tiempo real. En muchas ocasiones, particularmente en contextos rurales, la transmisión de información de la Contraloría Social sobre el uso de los recursos públicos podía ser complicada si se manejaba en papel. Con el uso de las tecnologías de la información, por ejemplo, es posible transmitir en tiempo real la vigilancia que hacen los ciudadanos del gasto público y a partir de ahí ejercer mecanismos más eficaces de rendición de cuentas que sancionen a aquellos funcionarios que no están realizando su trabajo. De tal suerte, y si lo comparamos con una perspectiva de gobierno electrónico tradicional, en un entorno de gobierno abierto, las TICs dejan de ser herramientas exclusivas para la mejora de la gestión gubernamental
y se convierten en mecanismos para fortalecer la gobernanza democrática, la capacidad de los ciudadanos para involucrarse en los asuntos públicos a través de herramientas sencillas y útiles, además de que puede permitir fortalecer la capacidad de respuesta de las administraciones públicas. ¿De qué manera se pueden concebir las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de gobierno abierto? Desde el INAI, nosotros proponemos de manera enunciativa 3 posibles salidas que pueden tener las TICs para el desarrollo de iniciativas de gobierno abierto. La primera de ellas, tal vez la más conocida, es la publicación de datos abiertos estructurados y en formatos amigables que detonen el seguimiento y la innovación desde la sociedad civil. Este es el modelo clásico de publicación de bases de datos en formatos legibles de manera universal y que permitan a las organizaciones de la sociedad civil realizar sus propios análisis, construir su propia evidencia y a partir de ahí elaborar estrategias de incidencia de política pública. Este tipo de estrategias naturalmente tiene ventajas ya que permite a las autoridades tener victorias rápidas de apertura gubernamental producto de la publicación de información que tienen a su disposición de manera simple y que puede ser aprovechada socialmente de forma muy rápida. La principal desventaja de centrar las estrategias de gobierno abierto solamente en la publicación de datos abiertos es que dicha información solo puede ser aprovechada, procesada y difundida por un segmento muy limitado de la sociedad civil. Naturalmente, el procesamiento de bases de datos requiere de un cierto conocimiento y de ciertas capacidades técnicas que no todos los ciudadanos pueden tener. De esta manera, las TICs, desde esta perspectiva, no necesariamente nos resuelven por sí solas un problema de apertura de las instituciones. Una segunda salida que proponemos para el uso de las tecnologías en estos entornos de apertura es la publicación de conocimiento público ordenado y que responda a las necesidades de grupos específicos de población. Esto es, la autoridad o un conjunto de organizaciones de la sociedad civil identifican una pieza de información que puede resultar fundamental para un segmento de población. Por ejemplo, la tasa de éxito en las operaciones a corazón abierto en los hospitales públicos del país. Esa información se puede presentar en una base de datos que requiere de un cierto nivel de conocimiento para su procesamiento y difusión. La generación de conocimiento público en este caso implicaría que las autoridades toman esa información, la procesan y generan una plataforma a través de la cual los ciudadanos pueden conocer de forma sencilla la tasa de éxito de las operaciones a corazón abierto en cada uno de los hospitales de especialidad del país y a partir de ahí puedan tomar una decisión informada de en qué hospital les conviene operarse en caso de que tengan la necesidad. De tal suerte, estos esquemas de publicación de conocimiento público tienen como ventaja que la información que se genera y se difunde puede ser consumida por un segmento mayor de población. La desventaja, naturalmente, es que la generación de este tipo de conocimiento público puede implicar mayores costos para el gobierno, ya que requiere, en primer lugar, un proceso de identificación de necesidades, posteriormente un procesamiento, el desarrollo de una plataforma tecnológica a través de la cual se pueda subir la información y darle un mantenimiento y una actualización constante. Finalmente, una tercera salida que también proponemos para el uso de las TICs en entornos de apertura es la construcción o generación de plataformas electrónicas que amplíen los espacios de participación y de innovación cívica. No solamente contar con buzones electrónicos de sugerencias o con foros en línea, sino con plataformas que en tiempo real permitan a los ciudadanos involucrarse en procesos participativos sustantivos, ya sea para definir prioridades sociales, para identificar problemáticas concretas en su colonia o en su territorio, o para tomar decisiones. A continuación veremos algunos ejemplos de este tipo. Las ventajas que tienen este tipo de plataformas es que las TICs
se pueden aprovechar para la construcción o la co-creación de decisiones consensuadas por segmentos amplios de población. La desventaja más importante de este tipo de herramientas es que en ocasiones las plataformas pueden ser poco amigables para sectores amplios de población, ya que requieren de una mayor infraestructura y de un mayor conocimiento para su utilización. Al observar estas tres posibles salidas que pueden tener las TICs para el desarrollo de iniciativas de gobierno abierto, creo que queda muy claro el mensaje de que la innovación tecnológica en contextos de gobierno abierto no implica en todos los casos la sola publicación de bases y datos abiertos. Este es un error muy común en el que se cae al momento que se piensa en la relación entre TICs y gobierno abierto. Publiquemos grandes bases de datos, pongámoslas en formatos amigables, descargables y universales. Está bien, la información está ahí, pero la transformación de esa información en conocimiento público requiere de conocimientos y capacidades que en muchas ocasiones ni las organizaciones de la sociedad civil pueden asumir el costo. Y más allá que eso, las tecnologías de la información y la comunicación han avanzado tanto que pueden emplearse también para el desarrollo de esquemas de innovación cívica que permitan a los ciudadanos involucrarse de forma decisiva en la toma de decisiones. Algunos ejemplos que hemos retomado de la práctica internacional y que nos permiten ejemplificar estas tres salidas del uso de las TICs para el gobierno abierto son las siguientes. La primera de ellas es un sitio tradicional de datos abiertos. En este caso proponemos el sitio de datos abiertos de la ciudad de Nueva York, en el cual, si ustedes lo analizan y lo exploran, pueden identificar la gran cantidad de bases de datos abiertas que están a disposición de la población y a partir de la cual se puede construir inteligencia y evidencia para la toma de decisiones. Naturalmente, si ustedes ponen a disposición de un ciudadano de a pie estas bases de datos, no les van a dar ningún sentido, no les va a permitir tomar una decisión informada. Sin embargo, la publicación de datos abiertos es una condición necesaria para avanzar en la apertura y para promover esquemas de innovación desde la sociedad civil. Un segundo ejercicio de generación de conocimiento público lo retomamos del ejercicio local de gobierno abierto del estado de Veracruz. En su Plan de Acción Local 2015-2016, la Universidad Veracruzana propuso un compromiso a través del cual se publicara de forma ordenada y amigable la información de los resultados de los exámenes de admisión a bachillerato de los alumnos provenientes de distintas escuelas. A partir de esta información, un padre de familia que tiene a su hijo en determinada preparatoria puede saber el récord de exámenes y de resultados que han tenido los alumnos en dicha institución y saber si su hijo tiene posibilidades de estudiar una determinada carrera o no. Naturalmente, origen no es destino, pero con esta información se puede brindar información valiosa para saber si la calidad de la educación en esa preparatoria, medida como el resultado en el examen de admisión a la universidad, es lo suficientemente buena como para aspirar a acceder a una carrera de su interés. Ahora bien, platicando acerca de plataformas tecnológicas que detonen procesos de participación ciudadana y de innovación cívica, les propongo estos dos ejemplos. El primero de ellos es el sitio brasileño, conocido como Ciudad Democrática, a través del cual se lanzan propuestas acerca de distintos temas, ya sean educativos, medioambientales, de seguridad, etcétera, por los mismos ciudadanos, y a través de las opiniones y las votaciones que otros ciudadanos hacen y que consideran que ese tema es relevante, se va construyendo una masa crítica para construir propuestas que se presentan ya sea al gobierno municipal o al gobierno estatal. En pocas palabras, lo que esta plataforma busca hacer es conectar ciudadanos con preocupaciones similares y a partir de esa conexión tratar de movilizar recursos para presionar al gobierno para generar algún tipo de acción que resuelva el problema.
Finalmente, hay una plataforma que se encuentra disponible en diversas ciudades alrededor del mundo, muy conocida, que se llama Fix My Street, Arregla mi calle. A través de esta plataforma, que cuenta con una serie de mapas de las ciudades, los ciudadanos y las personas que cuentan con un teléfono inteligente y con la aplicación de la plataforma pueden reportar problemas específicos que van detectando en su ciudad, desde baches, vehículos viejos abandonados, problemas de inseguridad, etcétera, y subirlos a la plataforma. A partir de esta herramienta se va generando datos a partir de la misma participación cívica que permiten brindar de evidencia y de inteligencia a las autoridades para resolver problemas públicos concretos. Naturalmente, para el desarrollo de una plataforma de este tipo, no basta con el activismo de los ciudadanos para reportar problemas, sino que también resulta necesario conectar la plataforma con procesos administrativos sustantivos que brinden una respuesta al problema que se está reportando. De nada sirve que un ciudadano utilice la aplicación para reportar que existe un bache en su calle si al día siguiente o a los 2 días siguientes no se mueve el engranaje administrativo para que asista una cuadrilla de trabajadores y resuelva el problema. Como cierre a este primer tema, me gustaría proponerles 4 consejos o 4 reflexiones que debemos tener en mente al momento que utilizamos o buscamos utilizar las TICs en el desarrollo de estrategias de gobierno abierto. La primera puede ser bastante obvia, pero en muchas ocasiones se suele olvidar, y es que la respuesta tecnológica debe ser sensible a la población beneficiaria y no al revés. Esto es, lo que tratamos de resolver es un problema de la población a través de la tecnología y no tratar de embonar una tecnología forzosamente en una población para resolver un problema. Con respecto a este punto, yo les sugiero que se avance primero en un proceso de identificación de los problemas, las necesidades y las capacidades de las personas a quien busca estar dirigida la estrategia de gobierno abierto utilizando una tecnología, y a partir de ahí se seleccione la tecnología más adecuada y más pertinente para dicho contexto. Hay experiencias en países africanos, por ejemplo, en donde basta la utilización de mensajes de texto, tecnologías tal vez para nosotras obsoletas, pero que en dichos contextos es la tecnología de mayor uso para la población. Un segundo elemento vinculado con el anterior es el análisis del contexto. Necesitamos reconocer cuáles son las condiciones políticas, administrativas, así como la infraestructura social en donde buscamos implementar nuestra estrategia para saber si es exitosa. En muchas ocasiones podemos tener muy buenas ideas sobre el uso de tecnologías, pero los mismos contextos administrativos en términos de licencias o la infraestructura y la capacidad social no es suficiente para poder desarrollar esa idea. En este sentido, a partir del análisis de contexto, podemos identificar en distintas fases de desarrollo la utilización de ciertas tecnologías que nos permitan ir avanzando a la resolución de un problema público concreto. Naturalmente, y asociado con los dos temas anteriores, si buscamos desarrollar una iniciativa de gobierno abierto con un énfasis tecnológico, debemos responder con una solución tecnológica adecuada y pertinente, asociada primero a las necesidades y al problema público identificado en la población y al contexto donde busca ser implementado. La tecnología como tal no es un fin, sino es un medio que tratamos de utilizar para resolver un problema. Y el abanico de tecnologías disponibles es muy vasto. Entonces, como tal, no debemos casarnos con ninguna tecnología, sino más bien ser muy sensibles a identificar el problema, a reconocer la población y el contexto en el cual estamos actuando, y a partir de ahí aplicar la tecnología que resulte más adecuada. Finalmente, y como lo veíamos con el ejemplo de Fix My Street, resulta fundamental conectar la solución tecnológica que propongamos con procesos administrativos sustantivos que permitan dotar de sustentabilidad a la estrategia
y de capacidad de respuesta. De nada nos sirve tener la mejor plataforma tecnológica de gobierno abierto si al final del día no resuelve un problema público. Podemos tener una plataforma padrísima en la cual los ciudadanos puedan identificar problemas públicos en su colonia, pero los gobiernos ni siquiera saben que se están generando esos problemas o no tienen acceso a esas tecnologías, o esa tecnología o la evidencia que se genera a través de ellas no se traduce rápidamente en capacidad de respuesta de los gobiernos. ¿Esto a qué nos lleva? A pensar que al momento que desarrollemos o busquemos desarrollar compromisos de gobierno abierto con un énfasis tecnológico, también estemos pensando en el back office, en la administración pública y en los procesos que están detrás que puedan brindar una respuesta adecuada a partir del uso de las tecnologías de la información. Hasta aquí dejo esta primera intervención y agradezco a todos su escucha atenta. Hasta luego.